Unas noticias sobre política mexicana para este martes 6 de agosto. Y que es esta última porque vamos a hablar sobre las nuevas impugnaciones de Xóchitl Gálvez, que está amagando ahora con hacer marchas si es que se aprueba esto de la sobrerepresentación en el legislativo para Morena. Primera noticia: López Dóriga ahora sabe mucho sobre la Constitución. Ahora López Dóriga sabe mucho de leyes, y es que ahora más que nunca los medios de comunicaciones corporativos más que nada están hablando demasiado sobre esta, pues sí, cierta polémica que está habiendo a nivel muy político sobre la sobrerepresentación de Morena en la Cámara de Diputados y de Senadores, en el legislativo, en el cual básicamente toda esta discusión política sobre la representación excesiva que según va a tener Morena tiene que ver más que nada con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que prácticamente ya la tiene Morena en las manos, y por lo tanto están apostando demasiado para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que estos hagan interpretaciones sobre esta ley de la sobrerepresentación, para que no tengan pues la sobrerepresentación morena, para que no tengan los votos suficientes en las dos cámaras para poder aprobar esta reforma. Y obviamente esto es un tema político y también judicial, en el sentido de que si hacen interpretaciones de que Morena no pudiese obtener como coalición, porque a nivel constitucional está dicho que no pueden tener una sobrerepresentación los partidos políticos, más sin embargo no se habla sobre coaliciones, que ahí está el punto ciego, por así decirlo, los vacíos legales, y tratan pues la oposición de solventar esos puntos, diciendo que tanto Morena podría verse como coalición un partido político dominante, una coalición dominante. Inclusive dicen que si se ve por cada partido no daría la sobrerepresentación, sería excesiva. Y bueno, ahora López Dóriga está realmente hablando mucho al respecto sobre esta sobrerepresentación de Morena, de que si es constitucional o no, trayendo a disque expertos en la reforma al Poder Judicial. Por favor, vea esto. He estado yo insistiendo en el tema de la sobrerepresentación. La secretaria de Gobernación, como en los tiempos del viejo priismo, ¿sí? Cuando el secretario de Gobernación encabezaba el órgano electoral que dependía de Gobernación, la Comisión Federal Electoral, él hacía los anuncios. Aquí pues volvimos a lo mismo. La secretaria de Gobernación dio a conocer ese lunes no solo el número de diputados de voto directo, sino también los plurinominales y la distribución, algo que es una atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Pero es parte de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Dar por descontado que el régimen tiene mayoría calificada. Está en riesgo el que se puedan presentar acciones de inconstitucionalidad. Está en riesgo el que se puedan crear comisiones de investigación. Está en riesgo la posibilidad de que un partido o una fuerza pueda reformar por sí sola la Constitución, y que nos ha traído a la discusión que está ahorita en los medios, que es la reforma al Poder Judicial. El paso previo a la reforma al Poder Judicial es resolver el tema de la sobrerepresentación. Yo creo que, mira, entendiendo la gravedad de la reforma al Poder Judicial Federal, es un distractor. ¿Por qué? Porque el elemento esencial es la mayoría calificada en el Congreso. Es correcto. Porque si no tienen la mayoría calificada del régimen en el Congreso, ya ni hablar de la reforma al Poder Judicial. Segunda noticia: la oposición realmente es muy descarada. Ahora invitó a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a dos personalidades, a dos venezolanos, según disque mexicanos también, que vinieron a hablar prácticamente pestes del presidente de México, y también como que a pedir que México se solidarice con Venezuela, que la gran realidad es que a la gran mayoría de mexicanos les vale cacahuate Venezuela, pero la oposición dice que México tiene que apoyar a Venezuela porque está con este dictador que se llama Maduro, según la oposición. Ahora bien, estos dos personajes realmente desconozco quién sean y no tienen mayor importancia, pero a estos dos pues no hicieron mucho ruido, pero sí
despertó a Gerardo Fernández Noroña, que en la Cámara de Diputados en su turno expresó que estos dos eran prácticamente dos actores, dos farsantes que no eran venezolanos, o que si eran venezolanos eran traidores a su patria, que venían a perder básicamente el tiempo haciendo declaraciones en contra del presidente, que no podía estar con Maduro, etcétera. Escuche, por favor, vamos a escuchar primero lo que dijeron, un poco lo que dijeron estos dos personajes venezolanos, y luego vamos con lo que les dijo Noroña. Gracias a Xóchitl, a Mariana, a todos los senadores y diputados por esta tribuna, por este espacio, porque esto en Venezuela ya estuvieran deteniendo no solo a mí, sino a todos ustedes. Gran cantidad de medios de comunicación que han abierto el micrófono a cualquier líder político en Venezuela, hoy está cerrado, hoy está perseguido y de manera descarada. No es que hay procedimientos y nada, lo agarran y ni siquiera sabemos dónde está. Pero hoy no es el foco de esta concentración o de este tipo de actividad. Hoy el foco es decirle a la comunidad internacional que cree en la justicia, en la verdad, en el amor, todo lo que profesan en los discursos, que la ejecuten, porque con la palabra podemos construir castillos, pero las acciones hablan mucho más. Y esta acción que está haciendo el Partido Acción Nacional y todos los representantes de la libertad, de la justicia, de la paz y del amor del pueblo mexicano, el pueblo venezolano que me está viendo sabe que se los agradecemos del alma. Muchísimas gracias, Edson. Ahora le damos el uso de la palabra a nuestro querido Gustavo Tobar. Adelante, Gustavo. Preparen sus cámaras porque yo voy a solicitar directamente, como mexicano y como venezolano, al presidente Andrés López Obrador que se ponga del lado correcto de la historia. El apoyo sesgado, timorato, que está teniendo respecto al dictador Nicolás Maduro es como si estuviera apoyando a Santana o a Victoriano Huerta. Yo conozco a México y México es un pueblo generoso, es un pueblo gentil, no es un pueblo cínico. No podemos ni debemos los mexicanos, y aquí les ruego a todos, desvistámonos de ideologías, es un tema humanitario, es un tema humano. Abriguemos la generosidad y la gentileza del pueblo de Nezahualcóyotl, coño. Nos las están robando. Seamos gentiles con el pueblo de Venezuela. Presidente, se lo invito de manera muy ecuánime, humana, mexicana. Salgamos del palacio. Ahora resulta que la OEA dice quién gana en un país, a cuenta de qué, con qué datos. Los diputados farsantes venezolanos que estuvieron con ustedes ahí queriendo tomarle el pelo al pueblo de México, trajeron las actas del 81% de los resultados dados a conocer para demostrar que hubo una distorsión, para demostrar que hubo un fraude, para demostrar que no se respetó la voluntad popular. No trajeron nada, porque lo único que tienen es violencia, lo único que tienen es fascismo, lo único que tienen es la desvergüenza de permitir un bloqueo económico a países y a pueblos que han determinado decidir su propio camino, como es el caso de Cuba y Venezuela. Dictaduras con elecciones. Tal cual como lo expresó el de la bufanda, el de Venezuela, que si realmente México, por ejemplo, como la oposición acusa de que el presidente es un dictador, si realmente fuera una dictadura, pues ellos estarán en la cárcel, así como una vez intentó este payaso de Broso decir que era un dictador el presidente, y en realidad si fuese una dictadura, pues estaría más que en la cárcel. Ahora bien, la respuesta de Gerardo Fernández Noroña es contundente, es decir, aquí vinieron a México o porque están en México y dicen que fue pues un fraude, que obviamente hay que presentar las actas en ese sentido, no hay que dar ninguna victoria por adelantado como lo está haciendo por ejemplo Estados Unidos. ¿Por qué no dieron pruebas al respecto? ¿Por qué nada más hablan? Y ciertamente esas declaraciones del otro venezolano, el de Saco Negro, realmente dijeron preparen sus cámaras. O sea, ese mensaje que dio para nada fue popular en un sentido mediático. O sea, no importa prácticamente lo que pasa en Venezuela. Claramente la oposición y los medios de comunicación quieren de una forma ideológica, política,
emparentar o conectar los gobiernos, la forma de gobierno de México con la de Venezuela, que según es de dictadores, que según es comunista, pero para nada es así. Tercera noticia, el peso mexicano está pasando por graves bajas, está pasando por una devaluación, ahora más que nada por este denominado lunes negro, este lunes 5 de agosto, que en un tema internacional están pasando muchas cosas. En Estados Unidos está cayendo el Dow Jones, el Nasdaq, o sea, la bolsa americana se está desplomando, como más del 5% ha perdido su valor, y eso ya es decir mucho. Claramente hay variaciones entre mercados, también la bolsa de Japón o el yen japonesa ha subido su valor de precio, lo que ha hecho disparar sus exportaciones, juntado también con ahora los nuevos datos de desempleo en Estados Unidos, que no se han creado muchos trabajos pues en Estados Unidos, la bolsa americana, y también por una cierta incertidumbre de qué gobierno va a venir, si el de Donald Trump, que va a ser más pues obviamente conservador y se va más que nada a centrar en la economía interna, va a dejar de comprar a mercados exteriores, va a poner aranceles. Luego también lo de Joe Biden, lo de Kamala Harris, de que si Harris va a traer más recesión como lo ha hecho Biden. Y bueno, todo eso la oposición mexicana lo ha estado ocupando demasiado, ese contexto. Y el presidente de México lo explica no de forma muy detallada, pero sí da puntos certeros. Pero obviamente la oposición mexicana, Xochitl Gálvez, estos tecnócratas, no han desaprovechado esto y ya han dicho, o sea, parece broma, pero están ahora hablando de un tema de que el presidente está devaluando demasiado la moneda, cuando en un tiempo no muy lejano ellos decían que un peso fuerte era malo por la economía, porque las exportaciones carecían. O sea, hasta me acuerdo que el Junior de la Madrid, Enrique de la Madrid, era un tema de campaña cuando se quería lanzar como candidato del PRI a la presidencia, era un tema de campaña de que un peso fuerte era malo, y ahora todos estos están diciendo que no, que ahora el presidente está devaluando la moneda, cuando en realidad, hablando de todo el sexenio, Peña Nieto dejó el dólar, el peso como en 24 pesos, algo así, y ahora está en 19, o sea, en un buen tanto tiempo del sexenio de López Obrador mantuvo el peso muy fuerte, y ahora claramente también por esto de la reforma que ciertamente da incertidumbre al mercado, pues está incrementando el peso. Cuarta noticia, Xochitl Gálvez ahora con esto de la sobrerepresentación que va a tener Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, en el Legislativo, pues está ahora amagando, por así decirlo, con una palabra no tan fuerte, está amagando y dice que si pasa esto de la sobrerepresentación, que si no se delibera y si no se hacen pues interpretaciones a las leyes de que son partidos y no una coalición, como es el caso de Morena, PT y Verde, o podría haber sido el caso si hubiese ganado el PRI y el PAN, pues del PRI, del PAN y del PRD. Si es que hay esta representación, entonces Xochitl Gálvez dice que va a llevar a cabo una marcha, una protesta. Obviamente va a agarrar todo ese capital de personas de la Marea Rosa, de este nuevo Frente Unido, Frente Unido por la Ética, no sé qué cosa, de este tal diputado Naranjo Acosta, de Guadalupe Naranjo. El punto es que va a hacer muchas movilizaciones según Xochitl Gálvez, que realmente dudo que tenga mucho poder de movilización si es que no va a usar el apoyo de Claudio X González, pero pues ahora está interponiendo además Xochitl muchos amparos, muchas denuncias, muchísimos recursos legales para que esta sobrerepresentación no se dé. ¿Y por qué pasa esto? Porque si se da esta sobrerepresentación, prácticamente todo el sexenio, si no es que en las intermedias del sexenio, pues Morena va a tener prácticamente ganado todas las reformas, todas las leyes que quiera impulsar, y la oposición prácticamente va a ser un cero a la izquierda. O sea que a la hora de negociaciones políticas, porque las ha visto, negociaciones políticas en las cuales pues se negocia ciertas cuestiones, qué cargos, qué dineros,
la oposición ya no va a tener ningún tipo de tajada en este sentido y Morena va a pasar prácticamente como él quiera, lo cual en términos democráticos se dice que no es bueno. Pero claro, esto de la sobrerepresentación se inventó en los tiempos del PRI y del PAN. Y obviamente, hablando en términos meramente políticos, cualquier partido político o político en su persona siempre va a ver por su propio beneficio, no le va a importar el beneficio o según la democracia que tenga que ver con esa decisión política. O sea, se ve que Xóchitl Gálvez está realmente pues tratando de luchar para todavía ponerse en la mira política, porque obviamente ya al terminar su campaña electoral bajó drásticamente su conocimiento a nivel nacional, porque ya no hace campañas, ya no está prácticamente en redes sociales donde se anunciaba. O sea, la gente ya está dejando de interesarse en Xóchitl y Xóchitl sabe que sin eso pues no es nada políticamente hablando ni mediáticamente hablando. Por eso es que, por ejemplo, apuesta a marchas para darse a conocer más que nada. Por favor, póngame en los comentarios qué opina usted al respecto de todo esto.